Hay momentos en la vida donde el mundo se detiene, donde todo lo que creías saber, todo en lo que confiabas, se desmorona en cuestión de segundos. El mío llegó un martes por la tarde, cuando abrí la puerta de mi casa y encontré algo que mi mente tardó varios minutos en procesar, algo que jamás, ni en mis peores pesadillas, habría imaginado. Llevaba 43 años caminando por este mundo creyendo que conocía a las personas más importantes de mi vida. Mi madre, esa mujer que me dio la vida, que me enseñó a caminar, que secó mis lágrimas cuando mi primer amor me rompió el corazón a los 17, y Roberto, mi pareja durante 5 años, el hombre con quien había planeado envejecer, con quien compartía cada mañana un café mientras hablábamos de nuestros sueños. Pensé que los conocía. Qué ingenua fui. Aquella tarde regresé temprano del trabajo. Una migraña terrible me había obligado a salir antes de la oficina. Conducir hasta casa fue un martirio. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Solo quería llegar, tomar mis pastillas y recostarme en la oscuridad de mi habitación. Roberto tenía las llaves de mi casa desde hacía 2 años. Siempre entraba y salía con libertad, como si fuera su propio hogar. Eso nunca me molestó. Al contrario, me hacía sentir acompañada, segura. Pero ese día, cuando giré la llave en la cerradura, escuché algo extraño, risas, voces bajas. Mi primera reacción fue de confusión, no de alarma. Pensé que tal vez Roberto había invitado a algún amigo. Avancé por el pasillo, quitándome los zapatos para no hacer ruido, todavía con esa migraña punzante detrás de mis ojos. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, y entonces lo vi. Se me heló la sangre. Literalmente sentí como cada gota de calor abandonaba mi cuerpo, dejándome paralizada en ese umbral. Roberto estaba en mi cama, pero no estaba solo, y la persona que estaba con él, acariciándole el rostro con una familiaridad que me atravesó como un cuchillo, era mi madre, la mujer de 64 años que cada domingo venía a almorzar, que me llamaba 3 veces por semana para preguntarme cómo estaba, que había conocido a Roberto en mi cumpleaños número 39 y lo había recibido en la familia con los brazos abiertos. Esa misma mujer estaba en mi cama, en mi casa, con mi pareja. No grité. Eso es lo que más me sorprende cuando lo recuerdo. No grité. No lloré. No dije una sola palabra. Simplemente me quedé ahí, observando, mientras mi cerebro intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica para lo que mis ojos estaban viendo. Quizás estaba soñando, quizás la migraña había sido en realidad un derrame cerebral y esto era una alucinación antes de morir. Cualquier cosa era más creíble que la realidad que tenía frente a mí. Fue Roberto quien me vio primero. Su rostro pasó del placer a la confusión y luego al terror puro. Se incorporó de golpe, empujando a mi madre, quien tardó unos segundos más en darse cuenta de mi presencia. Cuando finalmente giró su cabeza y nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era arrepentimiento, no era vergüenza, era miedo a ser descubierta. Salí de esa casa sin decir palabra, bajé las escaleras como un autómata, subí a mi auto y conduje. No sé cuánto tiempo estuve manejando sin rumbo, con las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. En algún momento terminé en el estacionamiento de un centro comercial, completamente vacío a esa hora, y fue ahí, sola en mi auto, donde finalmente explotó todo. Grité hasta quedarme sin voz, golpeé el volante hasta lastimarme las manos, lloré hasta que no quedaron más lágrimas. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? Esa pregunta comenzó a taladrar mi mente como un torno. Empecé a repasar cada momento de los últimos meses, buscando señales que debía haber visto, las veces que Roberto canceló planes de último minuto, las ocasiones en que mi madre parecía saber cosas sobre él que yo no le había contado, esa vez que los encontré tomando café juntos y me dijeron que se habían encontrado por casualidad en el centro,
Todas esas pequeñas cosas que en su momento parecieron inocentes ahora tomaban un significado completamente diferente, oscuro, retorcido. Mi teléfono no dejó de sonar durante horas. Llamadas de Roberto, mensajes de mi madre, necesitamos hablar. Decían, por favor, déjame explicarte, fue un error, te amo. Palabras vacías que rebotaban en la pantalla sin significado alguno. Borré cada mensaje sin leerlos completos. Cada vez que veía sus nombres en la pantalla, sentía náuseas. Pasé esa noche en un hotel barato cerca de la autopista. No podía volver a mi casa. Ese lugar ya no era mi hogar. Estaba contaminado, manchado con una traición tan profunda que sentía que nunca podría volver a dormir en esa cama. Me quedé despierta toda la noche, mirando el techo mientras mi mente reproducía una y otra vez la escena, intentando encontrarle sentido a lo imposible. A la mañana siguiente, me obligué a levantarme. Me miré al espejo del baño del hotel y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, el rostro demacrado, 10 años más encima, pero había algo más. Detrás del dolor, detrás de la devastación, empezaba a emerger algo diferente, algo duro, algo que se negaba a romperse completamente. Decidí que no iba a esconderme, no iba a ser yo quien sintiera vergüenza. Regresé a mi casa esa tarde, con una cerrajera que cambió todas las chapas. Roberto había dejado sus cosas regadas por toda la casa. Las metí en cajas de cartón y las dejé en la entrada del edificio. No quería volver a ver nada que le perteneciera. Fue entonces cuando mi madre apareció. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí. Estaba desencajada, con el maquillaje corrido, el cabello despeinado. Me suplicó que la escuchara, que la dejara entrar, que le diera la oportunidad de explicarse. Me quedé en el umbral, bloqueando la entrada, mirándola como si fuera una extraña, porque eso era exactamente lo que era ahora para mí. No fue lo que piensas, me dijo con voz quebrada, y en ese momento, algo dentro de mí se endureció definitivamente. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué explicación posible existía para lo que había visto? No la dejé entrar. Cerré la puerta en su cara mientras ella lloraba del otro lado, gritando que me amaba, que yo era lo más importante en su vida, que había cometido un error terrible. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me destrozó, llegó 2 días después, cuando finalmente reuní el coraje para escuchar el último mensaje que mi madre había dejado en mi contestadora. Su voz sonaba diferente, ya no suplicaba, ya no lloraba, sonaba casi molesta. Necesito que entiendas que esto no es tan simple como parece, decía, y luego, la frase que se clavó en mi corazón como una estaca: yo también tengo derecho a ser feliz. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de mi vida. Llamé al trabajo y pedí licencia indefinida. No podía enfrentar a la gente, no podía fingir que todo estaba bien, que mi mundo no se había derrumbado. Me quedaba en casa, rodeada de silencio, intentando reconstruir mentalmente quién era yo sin las 2 personas que habían sido mis pilares. Los mensajes no cesaban. Mi madre alternaba entre la súplica desesperada y algo que rozaba la manipulación emocional. Estoy enferma de la preocupación, decía en uno. Tu silencio me está matando, en otro. Pero lo que más me perturbaba eran aquellos mensajes donde intentaba justificar lo sucedido. Hablaba de soledad, de sentirse invisible después de enviudar, de la conexión especial que había encontrado con Roberto, como si eso lo hiciera menos monstruoso, como si traicionar a tu propia hija pudiera justificarse con palabras bonitas sobre el amor y la felicidad. Una noche, mientras bebía vino directamente de la botella sentada en el suelo de mi sala, me atreví a escuchar los mensajes de voz que Roberto había dejado. Su voz me sonaba ajena, como si perteneciera a un extraño. Hablaba de cómo las cosas simplemente pasaron, de cómo no había sido su intención lastimarme, de cómo el corazón no entiende de razones. Escuché cada mensaje hasta el final, torturándome con sus palabras vacías.
En ninguno se responsabilizaba realmente, en ninguno reconocía la magnitud de lo que había hecho. Fue mi hermana menor, Carolina, quien finalmente me sacó de ese agujero. Apareció en mi casa con una maleta, lista para quedarse el tiempo que fuera necesario. Ella vivía en otra ciudad, pero en cuanto se enteró de lo sucedido, tomó el primer autobús. Carolina siempre había sido la pragmática de la familia, la que mantenía la cabeza fría cuando todos perdíamos la calma, pero cuando le conté los detalles completos de lo que había descubierto, la sexta llorar por primera vez en años. No puedo creer que mamá haya hecho esto, repetía una y otra vez, mientras preparaba té en mi cocina. Carolina tampoco podía procesar la traición. Nuestra madre nos había criado con valores de familia, de lealtad, de respeto. Nos había dicho 1000 veces que nada era más importante que los lazos de sangre, y ahora esas palabras sonaban como la peor de las ironías. A través de Carolina me enteré de que nuestra madre había estado llamando a toda la familia extendida, intentando ganar aliados. Les contaba su versión de la historia, una donde ella era una mujer solitaria que había encontrado consuelo en los brazos de un hombre, sin mencionar que ese hombre era la pareja de su hija. Algunos familiares, increíblemente, parecían estar de su lado. Es que tu mamá ha estado muy sola desde que murió tu papá, me decía mi tía por teléfono. Tal vez deberías tratar de entender su perspectiva. Corté la llamada antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. La perspectiva. Todos hablaban de perspectiva, como si hubiera algún ángulo desde el cual esto pudiera verse de manera diferente, como si existiera una realidad alternativa donde acostarse con el novio de tu hija fuera comprensible, perdonable, incluso justificable. Me pregunté si yo era la loca, si tal vez mi dolor era exagerado, si estaba siendo demasiado dura, pero cada vez que esos pensamientos invadían mi mente, recordaba la escena en mi habitación y esa duda desaparecía. Carolina me convenció de ver a una terapeuta. Necesitas hablar con alguien profesional, me dijo. Esto es demasiado grande para procesarlo sola. Tenía razón. En mi primera sesión, me derrumbé apenas crucé la puerta del consultorio. La doctora Méndez, una mujer de unos 50 años con ojos amables, me dejó llorar sin interrumpir. Cuando finalmente pude hablar, las palabras salieron atropelladas, caóticas. Le conté todo, cada detalle doloroso. Lo que estás experimentando es un duelo doble, me explicó la doctora Méndez en sesiones posteriores. No solo perdiste a tu pareja, perdiste a tu madre, perdiste la imagen que tenías de ella, la confianza, la seguridad de saber quién era. Ese tipo de pérdida puede ser incluso más devastadora que la muerte, porque la persona sigue viva, recordándote constantemente su traición. Sus palabras me dieron un marco para entender el caos que sentía por dentro, pero entender no significaba aceptar, y definitivamente no significaba perdonar. La palabra perdón comenzó a aparecer cada vez más en los mensajes de mi madre. Necesito tu perdón para poder seguir viviendo, escribía, como si mi perdón fuera un medicamento que ella necesitaba para curarse, como si yo tuviera la obligación de dárselo, como si perdonar fuera algo que se pudiera exigir. Un mes después del descubrimiento, mi madre apareció nuevamente en mi puerta. Esta vez no estaba sola, traía al padre Julio, el sacerdote de la parroquia donde habíamos asistido durante mi infancia. Era una movida calculada, lo supe de inmediato. El padre Julio, con su sotana y su Biblia, representaba la autoridad moral, el peso de la tradición religiosa. Mi madre esperaba que su presencia me obligara a escucharla, a perdonarla. Dejé que pasaran, más por respeto al padre Julio que por mi madre. Nos sentamos en la sala, un silencio tenso llenando el espacio. El sacerdote comenzó a hablar sobre el perdón, sobre cómo guardar rencor solo envenena el alma, sobre cómo Dios nos llama a perdonar 70 veces 7. Escuché sin interrumpir, pero algo dentro de mí se rebelaba contra esas palabras. ¿Por qué tenía que ser yo quien cargara con el peso del perdón? ¿Por qué mi sanación dependía de absolverla a ella?
Cuando el padre Julio terminó su sermón, finalmente hablé. Padre, con todo respeto, el perdón no se exige, no se ruega, y definitivamente no se obtiene trayendo testigos para presionar a la víctima. Mi voz era fría, controlada. Mi madre no vino aquí porque esté arrepentida de lo que hizo, vino porque las consecuencias de sus actos le resultan incómodas. Vino porque quiere que todo vuelva a ser como antes, sin tener que hacer el trabajo real de reconstruir la confianza que destruyó. Mi madre intentó interrumpir, pero levanté la mano. No he terminado. Durante más de 40 años creí conocerte, creí que eras una persona de principios, de valores, de honor. Me enseñaste que la familia era sagrada, que la lealtad era lo más importante, y luego hiciste lo único que jamás debiste hacer. No solo me traicionaste con cualquier hombre, lo hiciste con mi hombre, en mi casa, en mi cama. No existe el perdón que limpie eso, al menos no el tipo de perdón que tú estás buscando. El padre Julio parecía incómodo. Mi madre lloraba, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Había llorado tanto en las últimas semanas que me había vuelto inmune al llanto ajeno. El sacerdote intentó mediar, hablar de reconciliación, pero fue inútil. Les pedí que se fueran. Mi madre se levantó lentamente, derrotada. Algún día entenderás, dijo antes de salir. Algún día sabrás lo que es la soledad verdadera, y entonces comprenderás por qué hice lo que hice. Sus palabras me persiguieron durante días. Esa revelación me rompió de una manera diferente. No era solo una traición reciente, un desliz del momento. Había sido calculado, sostenido, prolongado. Habían compartido meses de secretos mientras yo los veía como las dos personas más importantes de mi vida. Me preguntaba cómo habían podido mirarme a los ojos, compartir comidas familiares, celebrar fechas especiales, todo mientras mantenían esa mentira monstruosa. Pero lo más doloroso estaba por llegar, y cuando finalmente llegó, cambiaría todo lo que creía saber sobre mi propia historia. 2 meses después del descubrimiento, recibí una llamada inesperada. Era Martín, el mejor amigo de Roberto desde la universidad. Nunca habíamos sido cercanos, pero siempre habíamos mantenido una relación cordial. Su voz sonaba tensa, incómoda, como si estuviera a punto de hacer algo que lo atormentaba. Necesito hablar contigo, dijo. Hay cosas que debes saber. Cosas que he guardado demasiado tiempo por lealtad equivocada. Nos encontramos en una cafetería neutral, lejos de los lugares que Roberto y yo solíamos frecuentar. Martín llegó con una carpeta manila bajo el brazo. Se veía demacrado, culpable. Antes de que pudiera preguntar, comenzó a hablar atropelladamente. Llevo semanas debatiéndome sobre si debía contarte esto. Roberto era mi amigo, hermano prácticamente. Pero lo que hizo, no puedo seguir siendo cómplice de su silencio. Abrió la carpeta y comenzó a sacar fotografías. Mi corazón empezó a latir más rápido. Eran imágenes de Roberto con diferentes mujeres, en diferentes épocas. Durante los 5 años que estuvieron juntos, explicó Martín con voz temblorosa, Roberto nunca te fue fiel, ni un solo día. Sentí que la cafetería giraba a mi alrededor. Pero lo peor no es eso, continuó. Lo de tu madre no fue algo accidental, fue deliberado. Roberto me confesó borracho una noche que había decidido conquistarla, como un desafío. Decía que seducir a la madre de su pareja era el último tabú, la transgresión definitiva. Las palabras de Martín me golpearon como puños. Roberto no había caído en los brazos de mi madre por soledad o circunstancia. Había sido un juego para él, una cacería, una forma de demostrar su poder, su capacidad de manipulación. Y mi madre, vulnerable y sola después de años de viudez, había sido la presa perfecta. Sentí náuseas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté con voz quebrada. Martín bajó la mirada. Porque soy un cobarde, porque valoré una amistad sobre hacer lo correcto, porque me convencí de que no era mi lugar interferir. Pero después de lo que pasó con tu madre,
ya no puedo seguir callando. Esa noche me emborraché sola en casa. Las revelaciones de Martín habían abierto una nueva dimensión del dolor. No solo me habían traicionado, me habían usado, me habían convertido en el centro de un juego perverso. Roberto nunca me había amado. Yo había sido solo un medio para algo más grande, más oscuro. Y mi madre, en su desesperación por sentirse deseada, había caído directo en la trampa de un manipulador experto. Pero algo comenzó a cambiar en mí esa noche. Entre la ira y el alcohol, una claridad extraña empezó a emerger. No era responsable de las decisiones de otras personas. No era mi trabajo entender o justificar la crueldad. Mi única obligación era conmigo misma, con mi sanación, con reconstruir una vida que fuera auténticamente mía. A la mañana siguiente, con una resaca monumental pero con determinación renovada, tomé decisiones drásticas. Puse mi apartamento en venta. Ese lugar nunca volvería a ser un hogar para mí. Busqué trabajo en otra ciudad. Algo que me permitiera empezar de cero. Bloqueé definitivamente todos los números de Roberto y mi madre. Le pedí a Carolina que fuera el único puente de comunicación con nuestra familia, y solo para asuntos verdaderamente importantes. Mi madre intensificó sus intentos de contacto cuando se enteró de que me mudaba. Aparecía en mi trabajo, esperaba fuera de mi edificio, enviaba cartas a través de conocidos. En cada mensaje, el tono había cambiado. Ya no suplicaba, ahora exigía. No puedes huir de tu familia, decía. Soy tu madre, me debes respeto. Esas palabras revelaban lo que realmente le preocupaba. No era mi dolor, era su comodidad, su necesidad de que todo volviera a la normalidad, su incapacidad de vivir con las consecuencias de sus actos. Una de sus cartas fue particularmente reveladora. En ella, finalmente admitía la verdad completa. Roberto la había perseguido durante meses. Al principio se había resistido, consciente de lo inapropiado de la situación, pero él había sido persistente, encantador, convincente. Le decía que yo no lo apreciaba, que nuestra relación estaba muerta, que merecía ser feliz. Y ella, cansada de años de soledad, había cedido. Fue más fuerte que yo, escribía. El deseo de sentirme viva, deseada, importante, era demasiado intenso. Leí esa carta varias veces, buscando entre líneas el remordimiento genuino, pero no lo encontré. Encontré justificaciones, encontré excusas, encontré a una mujer que había decidido que su felicidad momentánea valía más que el bienestar de su hija, y en ese momento comprendí algo fundamental. Mi madre no quería mi perdón porque estuviera arrepentida, lo quería porque no podía vivir con la culpa, y necesitaba que yo la liberara de ese peso. La doctora Méndez me ayudó a procesar estas revelaciones. Tu madre está viviendo una disonancia cognitiva terrible, me explicó. Se ve a sí misma como una buena persona, como una buena madre, pero sus acciones contradicen completamente esa imagen. En lugar de cambiar su autoimagen, está intentando cambiar la narrativa, convertirse en la víctima, hacer que tú seas la villana por no perdonar. Es un mecanismo de defensa, pero no es tu responsabilidad resolverlo por ella. 3 meses después de aquel martes fatídico, me mudé a Barcelona. Había conseguido un puesto en una empresa de diseño gráfico, mi verdadera pasión que había abandonado años atrás por un trabajo más estable. El día de mi partida, Carolina me acompañó al aeropuerto. Lloró, pero eran lágrimas de orgullo. Estás siendo increíblemente valiente, me dijo mientras me abrazaba. Mamá me pidió que te diera esto. Me entregó un sobre. No tienes que abrirlo si no quieres. Guardé el sobre sin abrirlo. Durante el vuelo, lo miré varias veces, debatiéndome. Finalmente, cuando el avión comenzó a descender, lo abrí. Era una carta breve. Mi madre decía que respetaba mi decisión de alejarme,
aunque no la entendía. Decía que estaría esperando el día en que yo estuviera lista para perdonarla, y terminaba con una frase que resumía perfectamente su incomprensión total de lo que había hecho. Espero que algún día encuentres en tu corazón la compasión que yo te enseñé cuando eras niña, la compasión que ella me enseñó. Las palabras flotaban en mi mente con una ironía cruel. Me había enseñado sobre compasión, sobre familia, sobre valores, con palabras que ahora sonaban huecas, porque cuando llegó el momento de vivir esos valores, de demostrar esa compasión hacia su propia hija, había elegido su deseo sobre todo lo demás. Guardé la carta, no la rompí, no respondí, simplemente la guardé como evidencia de la distancia insalvable que ahora existía entre nosotras. Barcelona me recibió con días grises y lluvia constante, pero había una belleza melancólica en esa atmósfera que resonaba con mi estado de ánimo. Renté un pequeño apartamento en el barrio gótico, con ventanas que daban a calles estrechas llenas de historia. Todo era nuevo, desconocido, y por primera vez en meses, eso se sentía liberador. Los primeros días fueron difíciles. La soledad en una ciudad extranjera puede ser abrumadora, pero lentamente, comencé a construir una rutina, caminatas matutinas por el Raval, café en pequeños bistrós donde nadie conocía mi historia, trabajo que me llenaba de satisfacción creativa. Poco a poco, estaba reconstruyendo una identidad que no dependía de ser la hija de alguien o la pareja de alguien, era simplemente yo, descubriéndome de nuevo. Pero el pasado tiene una forma de encontrarte, sin importar cuán lejos huyas. Y cuando finalmente me alcanzó, me obligó a enfrentar la pregunta que había estado evitando desde el principio. Llevaba 6 meses en Barcelona cuando Carolina me llamó con noticias que no quería escuchar. Mi madre había sido diagnosticada con cáncer. Era tratable, no terminal, pero requería quimioterapia y cirugía. Está preguntando por ti, me dijo Carolina, su voz cargada de tensión. Necesita saber si vendrás, si estarás ahí para ella. La pregunta flotó en el silencio transatlántico. ¿Estaría ahí para la mujer que me había traicionado de la forma más profunda posible? Mi primera reacción fue de rabia pura. Por supuesto que ahora me necesitaba, ahora que enfrentaba algo terrible y aterrador. De repente yo volvía a ser importante. ¿Dónde había estado ese sentido de necesidad cuando decidió acostarse con Roberto? ¿Dónde estaba su conciencia de familia cuando repetidamente elegía la traición sobre la lealtad? No puedo, le dije a Carolina, no tengo la fuerza para esto. Mi hermana suspiró, lo entiendo, solo pensé que debías saberlo. Durante días, la noticia me persiguió. Intenté sumergirme en el trabajo, en la vida que estaba construyendo, pero la culpa comenzó a filtrarse, no culpa por lo que había pasado entre nosotras, sino culpa por lo que no hacer podría decir sobre quién era yo. La doctora Méndez, con quien mantenía sesiones por videollamada, me hizo una pregunta devastadora. Si tu madre muere sin que ustedes se reconcilien, ¿podrás vivir con eso? No te pregunto si ella merece tu perdón, te pregunto si tú mereces la paz de haber tomado la decisión correcta para ti. Esa pregunta me mantuvo despierta durante noches. Pensaba en mi padre, en cómo habría manejado esta situación. Él había sido un hombre de principios inquebrantables, pero también de compasión infinita. ¿Me estaría juzgando por mi dureza, o estaría orgulloso de que no hubiera permitido que me pisotearan? La verdad era que nunca lo sabría, y tal vez esa era la lección más dura de todas. No había un manual de instrucciones para este tipo de traición, no había una respuesta correcta que viniera del exterior. La decisión tenía que venir de mí. Comencé a escribir cartas que nunca envié. En ellas, le decía a mi madre todo lo que nunca había podido expresar cara a cara. Le describía el dolor, la devastación, la forma en que había destruido no solo nuestra relación presente sino también todos mis recuerdos del pasado. ¿Cómo podía confiar en cualquier momento de mi infancia, de mi adolescencia, de mi vida adulta,
Cuando la mujer que había estado ahí resultó ser capaz de esta traición, escribir era terapéutico, pero no resolvía la pregunta fundamental que ahora enfrentaba. Hablé con otras personas que habían vivido traiciones familiares, descubrí comunidades en línea de personas con historias similares, aunque ninguna exactamente igual. Algunos habían perdonado, otros no. Lo que me sorprendió fue descubrir que no había correlación entre perdonar y encontrar paz. Algunos que perdonaron seguían atormentados. Algunos que no perdonaron habían encontrado serenidad. La paz, comprendí, no venía del perdón sino de la aceptación. Aceptar lo que había pasado, aceptar que no podía cambiarlo, aceptar que algunas heridas nunca sanan completamente pero sí dejan de sangrar. 2 meses después del diagnóstico de mi madre, tomé una decisión. Volaría de regreso, pero no por ella, lo haría por mí, porque necesitaba mirarla a los ojos y decirle, con total claridad y sin la niebla del shock inicial, exactamente lo que su traición había significado. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida de una forma que me permitiera seguir adelante sin arrepentimientos. Carolina me recibió en el aeropuerto con una mezcla de alivio y preocupación en el rostro. Mamá no sabe que vienes, me advirtió durante el trayecto al hospital. No quise darle falsas esperanzas de una reconciliación. Le agradecí su sensatez. El hospital olía a desinfectante y desesperanza. Caminé por esos pasillos blancos sintiendo que cada paso me costaba un esfuerzo monumental. La puerta de la habitación de mi madre estaba entreabierta. La vi antes de que ella me viera a mí. Estaba mucho más delgada. Su cabello había comenzado a caerse por la quimioterapia. Tenía ojeras profundas. Se veía frágil, vulnerable. Nada como la mujer que yo recordaba. Y por un momento, solo un momento, sentí una punzada de la compasión que ella me había pedido, pero entonces recordé su rostro en mi cama, junto a Roberto, recordé sus intentos de justificación, recordé cómo había tratado de manipular la narrativa, de convertirse en víctima, y esa compasión se endureció hasta convertirse en determinación. Entré en la habitación, sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con esperanza, luego con algo que parecía alivio. Viniste, susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. No la tomé. Me senté en la silla junto a la cama, manteniendo distancia física. Vine porque necesito decirte algo. Comencé con voz firme, y necesito que me escuches sin interrumpir, sin justificar, sin convertirte en víctima. Mi madre asintió, lágrimas ya formándose en sus ojos. Lo que hiciste destruyó algo en mí que no sé si alguna vez podré reconstruir. No solo perdí a mi pareja, perdí a mi madre, perdí la confianza en mi propio juicio. Porque si no pude ver esto, ¿qué más no puedo ver? Perdí la seguridad de saber que existe un lugar en el mundo donde estoy a salvo, protegida, amada incondicionalmente. Mi voz se quebró pero continué. Durante meses he estado tratando de entender, de encontrarle sentido, de descubrir que hice mal para merecer esto, y finalmente comprendí que no hice nada mal. Tú tomaste decisiones, una tras otra, decisiones conscientes que sabías que me destrozarían. Y lo hiciste de todas formas porque tu placer, tu necesidad de sentirte deseada, tu soledad, importaron más que yo, más que los 43 años que pasé amándote, confiando en ti, admirándote. Mi madre sollozaba ahora, intentando hablar, pero levanté la mano. No he terminado. Viniste a mi casa con un cura, exigiendo perdón como si fuera algo que me debías. Enviaste cartas hablando de tu dolor, de tu necesidad, pero nunca, ni una sola vez, te detuviste a pensar realmente en lo que me hiciste. Nunca asumiste la responsabilidad completa. Siempre había una justificación, una razón, algo que te convertía en víctima de las circunstancias en lugar de arquitecta de tu propia traición. El silencio en la habitación era denso, pesado. Mi madre había dejado de llorar y me miraba con algo que finalmente parecía comprensión. Sé que estás enferma, continué, y lo lamento. No le deseo esto a nadie,
pero tu enfermedad no borra lo que hiciste, no nos devuelve lo que teníamos, no reconstruye la confianza que pulverizaste. Me levanté, preparándome para lo que sabía sería el momento más difícil. No sé si algún día podré perdonarte. Honestamente, no creo que importe. El perdón que tú buscas es imposible porque requeriría que yo olvidara, que minimizara, que fingiera que esto no cambió todo para siempre. Y no voy a hacer eso. Mi madre finalmente habló. Su voz apenas un susurro. Entonces, ¿por qué viniste? La miré directamente a los ojos. Vine porque necesitaba cerrar este círculo de una manera que me permitiera vivir conmigo misma. Vine porque, a pesar de todo, fuiste mi madre durante 43 años y eso significa algo, incluso si está irremediablemente roto. Vine porque no quiero cargar con arrepentimientos del tipo que hubiera pasado si, pero principalmente, vine por mí, no por ti. Me dirigí hacia la puerta. Carolina estará aquí para ti durante tu tratamiento. Yo regreso a Barcelona en 2 días. Si sobrevives a esto, si te recuperas completamente, me alegro, sinceramente, pero no esperes que vuelva, no esperes que las cosas sean como antes. Eso murió el día que decidiste acostarte con Roberto. Mi madre lloró más fuerte. Por favor, rogó, no me dejes morir sola. Sus palabras me golpearon, pero me mantuve firme. No vas a morir sola. Tienes a Carolina, tienes familia, tienes amigos. Lo que no tienes, lo que perdiste, es el derecho a exigirme mi presencia. Salí de esa habitación y caminé por el pasillo del hospital con lágrimas corriendo por mi rostro, pero también con una extraña sensación de liberación. Había dicho lo que necesitaba decir. Había establecido límites claros. Había priorizado mi sanación sobre su comodidad. Y por primera vez en meses, sentí que estaba recuperando algo de control sobre mi vida. Carolina me alcanzó en el estacionamiento. Estoy orgullosa de ti, dijo abrazándome. Sé que no fue fácil, no lo fue. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida, pero era necesario. Los siguientes 2 días los pasé con Carolina, reconstruyendo nuestra relación de hermanas. Ella también estaba procesando la traición de nuestra madre, su propia desilusión y dolor. Hablamos durante horas sobre nuestra infancia, sobre las señales que tal vez pasamos por alto, sobre quién era realmente la mujer que nos crió. ¿Crees que siempre fue capaz de esto?, me preguntó Carolina una noche. ¿O algo cambió en ella después de que papá murió? Era una pregunta que me había hecho 1000 veces. No lo sé, admití, y creo que nunca lo sabré. Tal vez siempre tuvo esa capacidad y las circunstancias correctas la sacaron a la luz. O tal vez el dolor de perder a papá la transformó en alguien irreconocible. Pero al final, no importa, las razones no cambian lo que hizo. Antes de volver a Barcelona, hice algo que necesitaba hacer. Visité la tumba de mi padre. Había estado evitando ese lugar desde que todo explotó, incapaz de enfrentar la idea de hablar con él sobre esto. Pero ahora, sentada en el pasto junto a su lápida, encontré las palabras. Le conté todo, le dije cuánto lo extrañaba, cuánto necesitaba su guía. No sé si estoy haciendo lo correcto, papá, susurré. No sé si estoy siendo demasiado dura o si estoy protegiendo mi corazón de más daño. Solo sé que necesito sobrevivir a esto de alguna manera que me permita seguir siendo yo. El viento movió las hojas de los árboles circundantes, y en ese sonido encontré algo parecido a la paz. Mi padre me había enseñado sobre dignidad, sobre mantenerse firme en los valores propios, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Regresé a Barcelona con algo que no había sentido en meses. No era felicidad, todavía no estaba lista para eso, pero era algo más valioso, era claridad, era la certeza de que había tomado las decisiones correctas para mí, sin importar lo que otros pensaran o dijeran. Mi madre sobrevivió al tratamiento. Carolina me mantenía informada, respetando mi petición de no tener contacto directo. Se recuperó lentamente, y según mi hermana, parecía haber cambiado. Habla diferente ahora, me dijo Carolina en una de nuestras llamadas semanales.
como si finalmente estuviera entendiendo la magnitud de lo que hizo. Le alegré por mi madre, pero no cambió nada para mí. El entendimiento tardío no repara el daño hecho. Pasó un año, luego 2. Mi vida en Barcelona floreció de maneras que nunca imaginé. Conocí gente nueva, construí amistades genuinas basadas en la persona que era ahora, no en quien había sido. Incluso comencé a salir con alguien, aunque muy lentamente, con mucha cautela. Había aprendido que la confianza es algo precioso y frágil, algo que se debe otorgar con cuidado. En mi tercer año en Barcelona, durante una de mis sesiones mensuales con la doctora Méndez, ella me hizo una pregunta diferente. ¿Has pensado en qué es lo que realmente quieres? No respecto a tu madre o Roberto, sino para ti, para tu futuro. La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan enfocada en sanar, en sobrevivir, en reconstruir, que no había pensado realmente en qué quería construir. Quiero paz, respondí finalmente. Quiero una vida donde no esté constantemente mirando por encima del hombro, esperando la siguiente traición. Quiero confiar de nuevo, en mí misma si no en otros. Quiero que un día, cuando piense en todo esto, no sienta ese dolor agudo en el pecho. ¿Y lo del perdón?, preguntó la doctora Méndez. Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que he perdonado en la única forma que me es posible. He liberado el deseo de venganza. He dejado de desear que sufran. He aceptado que lo que pasó, pasó, y que no puedo cambiarlo. Pero si perdón significa volver a tener una relación con mi madre, si significa olvidar o minimizar lo que hizo, entonces no, nunca podré perdonar de esa manera, y ya no me siento culpable por eso. La doctora Méndez sonrió. Eso es crecimiento, real y genuino. El contacto con mi madre siguió siendo inexistente por mi elección. Ella enviaba mensajes ocasionales a través de Carolina, siempre respetuosos ahora, sin exigencias. Decía que me amaba, que respetaba mi decisión, que estaría ahí si alguna vez cambiaba de opinión. Eran palabras que llegaban 3 años tarde, pero al menos eran las palabras correctas. Nunca respondí, no por crueldad, sino porque había construido una vida que funcionaba, que sanaba, y no estaba dispuesta a arriesgar eso. Carolina lo entendía. Ella pregunta por ti en cada conversación, me decía, pero nunca me pide que te presione. Creo que finalmente entiende que esto es permanente, y lo era. Había hecho las paces con esa realidad. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Algunas traiciones cruzan líneas que, una vez cruzadas, no se pueden descruzar. Y eso estaba bien. Yo estaba bien, no de la manera que había planeado, no con la familia que pensé que tendría, pero bien de todas formas. Había aprendido que el perdón no es una obligación, que la compasión no requiere autodestrucción, que uno puede ser amable sin ser un felpudo, que el amor propio a veces se ve como dureza para quienes prefieren tu sacrificio. En mi cuarto año en Barcelona, finalmente me sentí lista para cerrar el último capítulo. Escribí una carta final a mi madre. No era cruel, pero tampoco era conciliadora. Era honesta. Le agradecía por los buenos años de mi infancia, reconociendo que hubo amor real antes de la traición. Le decía que había encontrado una forma de vivir con lo que pasó, una forma que no incluía una relación con ella, pero que tampoco incluía odio activo. Le explicaba que esto era lo mejor que podía ofrecerle, y que esperaba que algún día ella también encontrara paz con eso. Terminaba la carta con palabras que sabía serían difíciles de leer, pero que eran mi verdad. Fuiste mi madre, y eso siempre significará algo, pero el tipo de madre que necesito, el tipo de madre que merezco, no existe en ti, y he aprendido a estar bien con eso. Envié la carta y sentí como si un peso final se levantara de mis hombros. No esperaba respuesta, y no la recibí, y eso también estaba bien. Mi vida ya no giraba alrededor del dolor que me habían causado, giraba alrededor de los sueños que estaba construyendo, de las relaciones auténticas que estaba cultivando,
de la persona en la que me estaba convirtiendo a través del fuego de esta experiencia. Algunos días todavía dolía, probablemente siempre dolería un poco, pero el dolor ya no me definía. 5 años después de aquel martes que cambió todo, me encontré sentada en una playa de la Costa Brava, viendo el atardecer. Pensé en todo el camino recorrido, en la mujer rota que había huido de su propia vida y en la mujer que era ahora. No eran la misma persona. La traición me había cambiado irrevocablemente, había dejado cicatrices que nunca desaparecerían completamente, pero también me había enseñado cosas que tal vez nunca habría aprendido de otra manera. Me había enseñado sobre mi propia fuerza, sobre la importancia de los límites, sobre la diferencia entre perdonar y ser un felpudo, sobre cómo el verdadero amor propio a veces requiere decisiones que otros no entienden. Mi madre seguía viva. Según las actualizaciones de Carolina, había envejecido rápidamente después de la enfermedad. Vivía sola, con visitas ocasionales de familia extendida que había decidido mantener contacto. Carolina me decía que parecía más pequeña ahora, disminuida no solo físicamente sino en espíritu. Parte de mí sentía tristeza por eso, pero era una tristeza distante, como la que sientes por un extraño cuya historia trágica escuchas en las noticias. Ya no me pertenecía su dolor, ya no era mi trabajo arreglarlo. Y Roberto, el otro arquitecto de mi devastación, había desaparecido de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido. Escuché por casualidad que se había mudado a otro país, que había continuado con su patrón de relaciones superficiales y traiciones. No sentí satisfacción al saberlo, no sentí nada, era menos que un recuerdo, una sombra de algo que alguna vez pensé que era real pero nunca lo fue. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas imposibles, y en ese momento de belleza perfecta, comprendí algo fundamental. Mi madre podía seguir esperando el perdón que deseaba, ese perdón que borrara todo y restaurara lo que fue, pero ese perdón nunca llegaría porque era imposible. Lo que había existido entre nosotras había muerto, y ninguna cantidad de arrepentimiento tardío podía resucitarlo. Pero yo había encontrado algo mejor que ese perdón imposible. Había encontrado la capacidad de vivir plenamente a pesar del dolor. Había encontrado la fuerza para construir una vida que valía la pena vivir, rodeada de personas que merecían mi confianza. Había encontrado la sabiduría para saber que algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Y más importante que todo, había encontrado el coraje de priorizarme, de proteger mi corazón, de decir no incluso cuando el mundo me decía que debía decir sí. Me levanté de la arena, sacudiéndome los granos que se habían adherido a mi ropa. La brisa del mar movía mi cabello, y por primera vez en años, sonreí con algo que se parecía mucho a la felicidad genuina. No era la felicidad inocente que había tenido antes de la traición, era algo más profundo, más fuerte, forjado en el dolor pero no definido por él. Era la felicidad de alguien que ha caminado por el infierno y ha salido del otro lado, cicatrizada pero intacta en lo que realmente importa. Mi madre quería que la perdonara para poder ella vivir en paz. Pero yo había aprendido algo crucial en estos años de sanación. Mi paz no dependía de darle a ella lo que necesitaba. Mi paz venía de honrar lo que yo necesitaba, incluso si eso la hacía sentir incómoda, incluso si el mundo me juzgaba por ello. Y en esa comprensión final, en esa aceptación de que algunas heridas no sanan sino que simplemente nos enseñan a vivir de manera diferente, encontré algo que ni mi madre ni Roberto pudieron quitarme. Encontré a mí misma.